alabaré, alabaré. ¡Listo! Alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Cuéntelo. Todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alábalo, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad, alabad, alabaré a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, Señor. Es como ríos, y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Dígalo, iglesia. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Díselo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama.
eterno amor que me ama, su nombre es Jesús. Alabaré, 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 sí Señor, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Sí, Señor. Dale fuerte aplauso al Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¡Díselo! Eres el salvo de toda maldad. Tan solo hay poder. ¿En quién? Quieres vivir y gozar en santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder. ¿En quién? Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos
danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habitas con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiera ver a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello Señor, en esta mañana te quiero dar gracias y te quiero pedir que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Señor, que no sean palabras de humana sabiduría, sino palabras que vengan con la unción y la potencia de tu Espíritu Santo. Señor, en este día me quiero hacer a un lado y quiero que tu Espíritu, Señor, obre en mí y nos hables a nuestra necesidad, a nuestra realidad. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien. El tema de esta mañana es la autoridad delegada por Dios. La autoridad delegada por Dios. Dentro de este énfasis que nosotros o el Señor le ha puesto para nuestra iglesia de este año, restaurando los muros de la familia, el ideal de Dios es que ese versículo se haga carne en nuestras vidas, que se haga carne en nuestras vidas, en nuestras familias, se haga carne ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En base a eso, Dios ha establecido la autoridad. Sin la autoridad de Dios, no se puede cumplir ese versículo de la Biblia. Porque todos exclusivamente tenemos que someternos
a una autoridad que ha sido establecida por Dios. Amén. Todos tenemos que someternos. Nadie puede decir: yo no me voy a someter a una autoridad, yo no me voy a someter a una persona, yo no me voy a someter a alguien. Nadie podemos decir aquello, porque al decirlo le estamos diciendo a Dios: yo no me quiero someter a ti, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y como dice aquí la Biblia, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El primero que acarrió condenación para sí mismo porque resistió la autoridad fue Satanás, Luzbel. Ese fue el primero que acarrió, como dice aquí, condenación para sí mismo. Y Dios ha establecido la autoridad para diferentes formas. Pero ¿qué es una autoridad? ¿Qué es una autoridad? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda autoridad pertenece a Dios. Amén. Toda autoridad pertenece a Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo a Jesús: ¿sabes que tengo la autoridad para crucificarte o tengo la autoridad para dejarte libre? ¿Y qué fue lo que le dijo a Jesús? Ninguna autoridad te fuera inferida si no viene de lo alto, si no viene de Dios. La autoridad que tenía Poncio Pilato no era de él, era de Dios, esa autoridad. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Primero, autoridad directa. ¿Cuál es esa autoridad? Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Y la otra autoridad es la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige o determina a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad aquí en la tierra. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. En este caso, padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, como etcétera, son autoridades delegadas por Él. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso y desobediente con Dios mismo. Ya esto yo se los he dicho. Y que el Señor nos dé esa mansedumbre para poder aceptar su palabra y poderla recibir con amor, porque es para nuestra corrección, es para nuestro beneficio, es para que su casa, la casa de Dios, sea una casa llena de orden, llena de disciplina, llena de reverencia hacia Dios, primeramente, y hacia lo que Él ha establecido aquí en la tierra. Ahora, las 4 clases básicas de autoridad.
Hay 4 clases básicas de autoridad en el mundo en que vivimos. Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. La primera es la familia, la segunda es el gobierno, la tercera es la iglesia y la cuarta es el trabajo. El trabajo. Las 4 son autoridades que Dios ha establecido. Primero, la familia. Tiene que ver esto de la autoridad en la familia. Es que juega un papel muy importante porque dentro del seno familiar debe de existir la autoridad. La autoridad de los padres hacia los hijos y el respeto de los hijos hacia esa autoridad que Dios ha puesto. Los hijos nos debemos a la autoridad de nuestros padres y los padres tienen que ejercer la autoridad bien ejercida de Dios en la familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar, bajo Dios. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Y aquí hay versos que ya los hemos repetido, pero es importante volverlos a repasar porque parece ser que se nos olvida muy pronto la palabra a nosotros. La Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, 22. Y Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, no en una parte, no a medias, sino en todo. En todo los hijos tenemos que obedecer a nuestros padres, aun cuando seamos mayores y ellos nos digan algo que ellos ven que no está correcto. Porque usted y yo, aún siendo mayores, no debemos de creernos que nos la sabemos todo. No. Tenemos que escuchar el consejo de nuestros padres, aún cuando nosotros seamos mayores y casados. Y ellos ya sean avanzados de edad. Porque eso es lo que la Biblia dice, que tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la tierra y seamos en larga vida. Algunos a muy temprana edad se les va la vida. A muchos jóvenes se les va la vida a muy temprana edad. Pero es por la falta de obediencia al mandamiento que está ahí registrado en la palabra de Dios. Es por falta de obediencia. En la familia, Dios ha dispuesto su autoridad en los padres. Puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos. Eso es lo correcto, que sean obedecidos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Si alguien quiere ser llamado justo, si alguien quiere obrar justicia, tiene que obedecer a sus padres. El padre es señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador,
no debe de ser un capataz, un tirano que impone su voluntad y que es inflexible. No debe de ser así. Debe de amar a su esposa, debe de amar a sus hijos y debe de ser ejemplo para ellos. Miren esto muy importante, lo último, ser ejemplo. Ningún padre que anhele que sus hijos sigan lo correcto y todo, no habla solamente y dice y no sigue el ejemplo. Porque mejor es actuar que hablar. Muchos hablan, pero no hacen lo que dicen. Entonces ahí hay contradicción. Pero mejor es hablar poco y hacer mucho que hablar mucho y no hacer nada. Entonces el ejemplo es sumamente importante dentro del seno familiar, del círculo familiar. Es importante el ejemplo que se pueda dar. También el hombre es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Es responsable. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por un lado hay eso. Y por otro lado, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 4, lo pueden ir anotando. Por efecto del tiempo voy a ir leyendo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces ahí la palabra de Dios nos declara que debe haber una autoridad, debe haber una base de autoridad dentro de la familia, a la cual usted y yo tenemos que someternos como hijos, porque vamos a tener que dar cuenta en algún momento a Dios por aquello. Muy bien. Ahora la otra forma de gobierno, de autoridad, es el gobierno. El gobierno a la cual usted y yo nos debemos. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad y en toda piedad y decoro, como lo dice 1 Timoteo 2:2. Dice la Biblia, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y ahí es donde entran en juego muchos actores, donde son los profesores, donde son las fuerzas policiales, los jueces, funcionarios locales, toda autoridad. Todos son autoridades delegadas por Dios, puesto que representan la autoridad de Dios. Debemos de obedecerles. Debemos de obedecerles. A no ser que esas autoridades se opongan a la voluntad de Dios y le digan a usted y a mí que hagamos cosas que van en contra de los principios y valores
del reino de Dios. Ahí usted y yo tenemos que obedecer. Como dice la Biblia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que dijeron Pedro y Juan cuando fueron intimidados para que ya no prediquen en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hicieron ellos, Pedro y Juan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el pasaje que acabamos de leer que dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los cristianos debemos de ser ciudadanos que obedecen la ley. Si nos llamamos cristianos, tenemos que obedecer la ley. Tenemos que respetar la ley. No nos podemos pasar por encima de la ley. No lo podemos hacer. El estudiante en el colegio, en la escuela, en la universidad, da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento. Da honor a Dios cuando se sujeta a la autoridad de sus maestros, ahí en el lugar de estudio, donde no es rebelde, donde no es contumaz. Cuando no hace esto, deshonra a Dios. Como seguidores de Jesucristo, debemos de regir nuestras vidas por el principio de la obediencia. El principio de la obediencia. La Biblia dice en 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, por amor a Dios, por amor a Él, por amor a su palabra, sométase someteos a toda institución humana. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Hay muchos jóvenes en la actualidad que son rebeldes contra la sociedad, contra el gobierno, contra los maestros y profesores en las escuelas, en lugares, en los establecimientos de educación. ¿Por qué son rebeldes? Porque los padres no les hemos enseñado desde pequeños a obedecer la autoridad. Primeramente la autoridad de Dios en la familia, la autoridad de padres a hijos, y de ahí la autoridad que Dios ha establecido en derredor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos todo ello para que se pueda cumplir ese verso de la palabra de Dios, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ni soñemos con que sean benditas las familias de la tierra si usted y yo no nos sometemos a la autoridad que Dios ha delegado y ha puesto. No soñemos con aquello. Indudablemente no se va a cumplir. Y vamos a hacer un bochorno. Vamos a hacer escarnios. Y la palabra de Dios va a ser pisoteada y menoscabada si usted y yo no cumplimos lo que Dios nos ha establecido aquí en la palabra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Tenemos que pensar que nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Jesús, nuestro Señor, nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno.
cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos a César. ¿Qué le respondió el Señor en Mateo 22, 21? ¿Qué le respondió el Señor en Mateo 22, 21? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que Dios le ha mandado a la iglesia. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Respetar las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, pero por sobre todas las cosas, respetar a Dios. Amén. Respetar a Dios nuestro Señor. Honrarlo a Él. Él es digno de toda honra y gloria. Él es digno de toda la alabanza, el honor y la pleitesía. Mi Dios, mi Señor. Él solo es digno. ¿Cuál es otra forma de autoridad que Dios ha delegado más de la familia, el gobierno? Es la iglesia. La iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Cristo Jesús tiene que ser la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los siervos designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros. Debemos de someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. Y no quejándose. O sea que hay en algún momento que hay un tiempo de queja. ¿Y por qué muchas veces existe esa queja? Porque hay personas que no se someten a la autoridad delegada por Dios. Independientemente de quién esté enfrente de una casa de oración, de una iglesia, independientemente de quién esté aquí, usted y yo tenemos que someternos a esa autoridad que Dios ha puesto aquí en la iglesia. Tenemos que someternos, sujetarnos a los ancianos, a los diáconos, porque hay diáconos que Dios ha establecido para que podamos respetarlos y honrarlos, porque son las autoridades que Dios ha puesto aquí en la iglesia. Si alguien a usted le llama la atención, lo corrige, le dice algo que tiene que hacer, algún hermano que tenga la función de diácono aquí y que ya han sido establecidos y que ya los conocemos y ellos están aquí representando también una función, si usted y yo no les respetamos y no hacemos lo que ellos nos sugieren y nos dicen, pues está mal, está muy mal. Tenemos que respetar y someternos a las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra, para que cuando se vaya a dar cuenta, para cuando vayamos y delante de la presencia de Dios, vayamos con alegría, diciendo: Señor, gracias por cada hermano, gracias por cada grupo, gracias por la iglesia que se sujeta. Ahora aquellos que tienen autoridad en la iglesia
no deben de imponerse al pueblo de Dios. No hay que imponer al pueblo de Dios, no hay que tomar esa autoridad para hacer cosas que uno pretende o cometer desafueros. Sino en cambio, Dios ha dado esa autoridad a nosotros para poder servir y ser ejemplos para ellos. Respecto a los ancianos, que son una autoridad en la iglesia, la Biblia dice en 1 Pedro 5 del 2 al 3 dice, 1 Pedro 5 del 2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, por dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. De nada me sirve a mí estar en un puesto de liderazgo, de nada me sirve estar en un puesto de servicio si yo no soy ejemplo. El que no esté dispuesto a ser ejemplo, mejor que ni siquiera ostente el tener un servicio en la iglesia. Si uno no está dispuesto a ser ejemplo, si uno no está dispuesto a servir, es mejor que ni sueñe, ni anhele servir en una posición en la iglesia de dignidad, la cual la da Dios por su misericordia y por su bondad. Usted y yo tenemos que ser ejemplos de la grey en todo. Tenemos que ser ejemplos en amor. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué: conducta, amor, fe, espíritu, pureza. Eso es lo que el joven debe de ser. Ejemplo en conducta, ejemplo en amor, ejemplo en pureza, ejemplo en espíritu. Dios nos manda a ser de ejemplo a los demás. Ese ejemplo que tienen que ver los demás para que ellos puedan seguir a Cristo, para que ellos puedan imitar lo que yo predico, lo que yo digo. Y por último, otra área de autoridad que Dios ha delegado es el trabajo. El trabajo. O sea, en un lugar donde yo me debo como empleado, en un lugar donde yo me debo como trabajador. Esa es una área de autoridad. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada por Dios. Ahí en el trabajo, sea gerente, sea patrono, sea jefe, sea lo que sea. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Todo aquel que sirve en un trabajo, todo aquel que labora en una institución, si dice ser cristiano, si dice ser hijo de Dios, tiene que hacer lo mejor de lo mejor ahí en ese lugar de trabajo. Tiene que dar lo mejor de lo mejor. Tiene que ser responsable. Tiene que ser obediente a su jefe. Si dice ser cristiano, no puede ser rebelde.
no puede desacatar la autoridad del jefe. Si le manda a hacer algo y si le dice que tiene que hacer esto otro, no lo puede hacer. Si nos llamamos cristianos, no lo podemos hacer. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. La Biblia dice en Colosenses 3:22. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 22? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Para que usted sea un buen trabajador, un buen obrero y empleado, y si se llama hijo de Dios, cristiano, tiene que tener temor de Dios. Tiene que haber temor de Dios en usted y en mí para hacerlo mejor en ese lugar de trabajo en el cual estamos. Tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que hacer quedar bien el nombre de Cristo. Pero hay muchos hermanos que en vez de hacer quedar bien el nombre de Cristo y dar un buen testimonio, se encargan de dañar el testimonio del Evangelio por sus conductas, por su mala forma de obrar en los lugares. Eso no es posible, no es estable. No es estable si nos llamamos cristianos. Aquí la palabra siervos en Colosenses 3:22 significa sencillamente un empleado. Cada uno que es empleado para otro. La Biblia nos dice que los empleados deben de estar sujetos a sus jefes. No solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse. El Señor no nos pone a elegir. Él nos dice que esto tenemos que hacer. No hace que nosotros elijamos. No podemos elegir hacer lo que nosotros querramos, porque ya está la base escritural a la cual usted y yo tenemos que someternos. Ya está aquí escrito. Y no podemos hacer lo contrario. No podemos hacer lo contrario. Debemos estar sujetos a nuestros jefes. No solo a los que son bondadosos y gentiles, sino a los que son difíciles también. ¿Qué dice 1 Pedro 2:18? 1 Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque también hay situaciones a las cuales nos enfrentamos en lugares de trabajo. Y no podemos renegar, no podemos mostrarnos rebeldes. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, dice la Biblia: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. Saben que usted como cristiano, usted y yo como cristianos, en un lugar donde estamos laborando, estamos sirviendo a Dios. Porque la Biblia lo dice. Usted y yo como cristianos, en un lugar de trabajo donde estamos, no estamos obedeciendo la autoridad delegada por Dios, pero de una u otra forma, por causa del Señor, usted y yo servimos a Dios en ese lugar de trabajo. Y usted y yo tenemos que dar lo mejor, tenemos que ser el mejor trabajador, aquel que llegue puntual, aquel que se sujeta, aquel que muchas veces está dispuesto a hacer mucho más de lo que le piden, y muchas veces está dispuesto a irse más de la hora que le han fijado de salida. A veces toca, y usted lo debe hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted le está sirviendo a Dios. Y si decimos que somos cristianos, tenemos que por eso dar buen testimonio, para poder hallar gracia delante de Dios, para poder hallar gracia delante de nuestros jefes, y para poder hallar gracia delante de nuestros compañeros de trabajo. La gracia de Dios va a estar sobre nuestras vidas cuando usted y yo tengamos temor de Dios, cuando usted y yo estamos dispuestos para obedecer y no decir nada. Pero la Biblia dice también que los jefes también tienen la responsabilidad ante Dios. ¿De qué? Deben ser buenos con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. Porque eso también lo dice la Biblia. En el caso que haya cristianos que tengan su negocio y empleen cristianos, empleen hermanos también, la Biblia nos habla también de aquello. Efesios capítulo 6, verso 9, dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por un lado está la parte de usted y yo como cristianos que estamos trabajando en un lugar para una empresa, pero por otro lado también está para los hermanos que tienen un negocio o tienen un medio de ingreso y que pueden dar empleo a otras personas, poder ser considerables y poder ser como la Biblia dice. Es parte y parte. Es importante todo aquello, porque para Dios no hay acepción de personas. Y para terminar, ¿quién de nosotros se atrevería a desobedecer un mandato directo del Señor? ¿Quién? Pero nos damos cuenta que resistir a la autoridad delegada de Dios es desobedecer el mandamiento de Dios. Para obedecer el mandamiento de Dios, debemos de someternos a sus autoridades delegadas. El Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Ya yo les dije anteriormente, Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Se sometió a sus padres, se sometió a las autoridades del gobierno, pagó los impuestos, obedeció las leyes del país,
Durante toda su vida, el Señor Jesús estuvo sujeto a la autoridad. Nunca fue rebelde en ninguna ocasión. Verdaderamente vivió la vida bajo el principio de obediencia. Jesús, para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Para ser totalmente obedientes al Señor, debemos de obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo le dijo a Tito, en Tito capítulo 3, verso 1, ya para terminar, Tito 3, 1, Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Para ser completamente obedientes a Dios debemos de obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Pónganse en pie en esta mañana, en esta tarde. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Y si usted en esta mañana, en esta tarde, ha escuchado esta palabra y le quiere pedir perdón a Dios, porque de una u otra forma a veces nos rebelamos y no obedecemos las autoridades, pídale perdón a Dios ahí, pídale perdón a Dios, pídale perdón a Dios, pídale de todo corazón. Una vez más, pídale perdón a Dios. Hijos que están aquí, pidan perdón a sus padres. Hijos que están aquí, pidan perdón a sus padres, porque si en algún momento se han rebelado ustedes ante la autoridad de ellos, pues no les va a ir bien, no nos va a ir bien. Por eso tenemos que pedirle perdón a ellos. Pídanle perdón ahí en el nombre de Jesús. Oren a Dios ahí en este momento y pídanle perdón a Dios. Señor, en esta mañana, en esta tarde te pedimos perdón. Perdón por no haber obedecido a la autoridad. Perdón por habernos rebelado ante la autoridad. Perdón, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos de todo corazón, te lo pedimos en esta tarde. Perdónanos, Padre amado, si no hemos obedecido a la autoridad en la familia. Perdónanos porque, Señor, como padres hemos ofendido en el nombre de Cristo. Perdónanos porque como cónyuges hemos ofendido, hemos pecado muchas veces contra el otro cónyuge. Y te pedimos perdón, perdón te pedimos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en perdón. Ayúdanos a vivir como familia, unidos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta tarde. Ayúdanos, Padre amado, te lo pido en el nombre de Cristo. Y te doy gracias, Padre, en esta tarde. Ayúdanos, fortalécenos. Ayúdanos a vivir en autoridad, bajo autoridad, Señor, bajo esa autoridad que tú has delegado. Señor, te lo pido en esta tarde y te doy gracias, Padre. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, quien vive y reina por todos los siglos, Señor, de los siglos. A ti sea la honra y la gloria, porque tú vives, Padre, y eres eterno Dios. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.